está muy presto, preparado, como es su costumbre, no deja nada librado al azar, es muy prolijo, muy meticuloso, y por eso tiene la información que tiene y la transmite como la transmite. Estamos hablando de Daniel Alfredo Dalto, el tango y su historia, la historia del tango y todos los conocimientos para que podamos aprender usted y nosotros. Daniel, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavo? Audiencia de Radio Chascomús. Bueno, muchas gracias por las consideraciones, un tanto excesivas se me ocurre, porque compartimos este gusto, como ya hemos dicho muchas veces, pero también, claro, leyendo, investigando a quienes han escrito sobre la historia del tango y sus protagonistas para nosotros poder difundirlo, ¿no es cierto?, matizarlo, estos encuentros que tienen que ver precisamente con el recuerdo de las letras de nuestra música popular, y en el día de hoy específicamente, además de la letra, tal vez un poco muy injusto de mi parte, pero tomándola un poco por arriba, para detenerme más en el intérprete que vamos a estar escuchando en el final, y que tiene que ver con alguien que estuvimos mencionando hace una semana atrás, cuando repasamos algunas cuestiones que tenían que ver precisamente con gustos y tal vez personales, como siempre decimos, y que tratamos de volcar junto a la audiencia para recordarlos, para evocarlos, para tenerlos presentes, sobre todo para aquellos que son seguidores de nuestra música popular, más tendiente a recordar los comienzos propiamente de nuestro tango, las famosas décadas del 40 y del 50 y algún tramo de los 60, 70, ¿no? Sí. Ya después viene por allí otra bifurcación, por llamarlo de alguna forma, de nuestra música popular, y que tiene también sus adeptos, ¿no? Y muy respetable, y por cierto, algunos de alto valor. Pero sí, bueno, hoy... Algún día vamos a estar contando la historia del tango, cómo se va dividiendo a medida que pasan los años y que se van incorporando ritmos, orquestas y cantores y compositores que va enriqueciendo, ¿no?, a través de la historia. Escúchame, este tema no tiene ninguna alusión personal, ¿no? No. Ah, digo por la duda, el tema no, y es muy rica y dramática. Cuando me puse a repasar, después de que conversáramos con vos sobre el protagonista a quien nos vamos a referir, que no es otro que Alfredo Belusi, y algunas cosas me resultaron curiosas al ir descubriéndola, de este santafesino que nació en Quirquinchos el 10 de enero de 1925. Y que tiene un triste desenlace su vida, y que ahora estaremos contándola, sobre todo cuando repaso la historia que rescató como protagonista, además de algunos encuentros que tuvo con Alfredo Belusi, el historiador de nuestra música argentina, Néstor Pinzón, el doctor Néstor Pinzón, que es un odontólogo en realidad recibido en la UBA, y que vuelca en distintas editoriales y columnas historias precisamente que tienen que ver con la letra de nuestros tangos y sus protagonistas. Él cuenta que Belusi lo mira y se acuerda de Borges, porque dice que tenía la pinta de un malevo que hubiera imaginado Borges en sus cuentos. Sí, un cantor recio, podemos decir, ¿no? Exactamente. Un compadre de esos de los viejos tiempos, de aquellos que solían andar entre el campo, por llamarlo de alguna manera, y los arrabales de la ciudad. Un tipo silencioso, distante, y que tal vez, comparándolo con ese malevo, respondía supuestamente ante una provocación. También señala que fue un tipo con una
situación también un tanto particular, porque lo del tango él lo llevaba a la acción, es decir, en la interpretación, ¿no? Los títulos que engrosan el repertorio de Alfredo Belusi fueron realmente desafíos, y confrontó con esos desafíos en la interpretación de una forma fuerte, comprometida. Un cantor, como vos decías, de estilo restio, y no sé si habrá otro parecido a él en ese aspecto, en ese rol. Tenía esa estampa de agregarle a esa postura una voz muy grave, aguardentosa, si siguiéramos marcarlo, y con una particularidad que ustedes pueden, hoy vamos a estar escuchando de pura Cuba. Quiero señalar que, por ejemplo, Y no le erré es un tango que tiene esta particularidad que él tenía en las interpretaciones, es decir, remarcar las R's como bronca, como forma de estimular y cerrar los puños para marcar con energía la interpretación. No digo actuarla, sino sentirla. Sí, pero a propósito de eso de sentirla, dice que por momentos con algunos tangos hasta se emocionaba cuando lo cantaba, sí. ¿No? Exactamente. Muchas veces, dice Pinzón, se lo veía en la interpretación comprometido con la letra, de tal forma que se abstraía y la hacía propia, y provocaba esa emoción tal vez en él, ¿no? Estuvo, o era un habitué de un lugar emblemático muy cerca de la cancha de Argentinos Juniors, aquí ya en la capital, el llamado Rincón de los Artistas, en Álvarez Jonte y Boyacá, señala Pinzón. Ahí se juntaban un grupo de amigos, él llegaba en soledad, se acercaba a la barra, pedía un whisky con hielo que revolvía con el dedo, como hemos visto en tantas películas probablemente, y esperaba el momento en que le tocaba actuar. Después que cantaba, después que terminaba su actuación, recién ahí se sentaba en alguna mesa con algún conocido, y bueno, se extendía por supuesto la noche en ese sitio que resultaba emblemático para muchos, el Rincón de los Artistas. Él vivía con la mamá, con su madre, y se vestía y se preparaba la ropa él mismo, se planchaba sus camisas y sus pantalones, su saco al estilo bien tanguero. Y yo te conté en el inicio a vos y a la audiencia que tuvo un desenlace triste. Murió el 1 de enero del año 2001. ¿Murió como NN, puede ser? ¿Cómo? Que murió como NN porque creo que... Sí, resulta que él, así como a mediados del año 2000, va a ver a su hermana que está muy grave, enferma, y ese impacto, ¿no es cierto?, verla a esas cosas del destino, uno puede decir, bueno, fue por esto, pero tal vez era la circunstancia, termina con un derrame cerebral. El impacto que produce la situación, por la emoción, o por lo que fuere, o por lo que alguno podrá decir, bueno, le tocó, era el momento, lo llevan al hospital Pena, lo operan, y ahí precisamente, de esa trombosis cerebral, estuvo como NN porque nadie sabía quién era. No es que estamos hablando de un intérprete recontra conocido. Y después de que los amigos salieron un tanto desesperados a ver qué era lo que pasaba, que no se lo veía, lo lograron localizar mediante distintos contactos y ahí pudieron develar su identidad. Requena, Osvaldo Requena, gran músico,
trabajó con él y señala que era un tipo excelente. Y mirá qué particularidad y qué ingenio para sobrevivir a los momentos difíciles de nuestra música popular. ¿Qué hacían con Requena, Belushi? Seguían el itinerario de las carreras de turismo de carretera. Ajá, mira. Por las distintas ciudades del país, Sí. porque el público era masivo que concurría. Gustavo, vos que sos un gustoso amante del automovilismo. Sí, bueno, el turismo de carretera convoca a familias y la rivalidad, entre comillas, es compartir un asado, ¿no? Chevrolet, Dodge, Ford, Torino, y ahora que se agregaron los autos de nueva generación, la verdad, eso se tendría que transmitir a muchos deportes, ¿no? Principalmente al fútbol. Bueno, entonces, claro, todos sabemos, o por gusto, como bien dice Gustavo, o por conocimiento, o por las carreras de turismo carretera o el automovilismo zonal, genera que el público se movilice desde días antes. Es decir, lo central pasa el domingo, por llamarlo de alguna manera, pero después el viernes, el sábado. Y todo eso hacía que naturalmente la gente, durante las noches de los viernes y los sábados fundamentalmente, bueno, usaran momentos de esparcimiento, y naturalmente ahí actuaba Alfredo Belushi con Osvaldo Requena, y lo acompañaba además Juan Carlos Vera, que lo hacía en piano, y Enrique Marchetto bandoneón y contrabajo. ¿Sí? Era una cosa muy natural, era un tanto mujeriego, sí, ¿no? Dice que lo llamaban pampero, sí, que fue esa una ocurrencia del músico Hugo Baralis cuando eran compañeros en la orquesta de José Basso, donde él hizo una muy buena producción discográfica y una muy buena actuación, ¿no? Dice que en una gira lo vio medio resoplando, sí, y con un mechón de pelo caído sobre la cara un tanto gaucha, diría Baralis, y pensó que era el caballito que montaba Patorucito. Claro, y entonces, siempre brioso y con un penacho de lacrín sobre la cara. Y entonces en las grabaciones le llamó la atención la facilidad que tenía para entrar en el tono, para encontrar casi esa tesitura natural en forma casi inmediata, y eso facilitaba mucho el arreglo que Requena tenía que hacer. Era muy práctico, y eso significaba una virtud natural, porque no tenía ningún estudio de música, solamente puro oído. Creo que son de esos virtuosos, de esos tocados por la varita mágica, que tal vez el destino no fue lo suficientemente generoso en función de lo que uno cree que como intérprete lo vale, ¿no? Esto también, siempre insisto, es absolutamente personal. Él se inició en el cuarteto de los Saces en Rosario, con un maestro, Leonidas Montero, y después se incorporó a la orquesta del maestro Raúl Bianchi, estuvo allí muchos años, y en 1953 se integró tal vez al conjunto más importante de la ciudad rosarina, que era el del maestro José Sala. Con él grabó por primera vez, y también pudo venir a Buenos Aires, y esas llegadas a Buenos Aires, bueno, tuvo la suerte de poder empezar a hacerse conocido. Con esa orquesta hizo algunas grabaciones curiosas. Tiene un tema tan curioso que es el Vals desde el alma. Lo dice en el sentido del romanticismo que impone el vals, ¿no? Contrario a lo que él cantaba con su estilo, ¿no? Exactamente. Bueno, José Basso lo convoca porque Floreal Ruiz, diríamos, fue el puente allá por el año 56, debutó en Radio Belgrano, cantó Recordándote, y de puro kurda, que es lo que vamos a estar escuchando en un ratito nada más, el tema de Olmedo y Abel Aznar, que a mi gusto
insisto, parece un tango hecho precisamente para Belushi. Es un verdadero clásico, diría yo, de nuestra música ciudadana, después de haberlo también interpretado, por ejemplo, Pugliese con la voz extraordinaria de Maciel. Y qué cosa curiosa, porque Pugliese lo convoca a Belushi y graban para el sello Philips, graban 17 temas, esto es mucho, ¿no? Y 6 de ellos a dúo con precisamente Jorge Maciel. Y ahí luce el tango Bronca, un tango de Edmundo Rivero y Mario Batista. Digo, hasta el título le da, ¿no? Por la expresividad y el sentimiento que le pone Belushi a esta interpretación. Coincide justo para él, ¿no? Y después, Daniel, vos sabés que... un tango, exactamente, es un tango que tiene, ¿no es cierto?, ese estilo. Se tiran conmigo, y no le erré, o no tengo la culpa, me parece que son tangos, desde mi punto de vista, escucharlo por Belushi, la verdad me encantan, pero también lo traslado mucho más acá en el tiempo a Juanchi Granelli. Muchos lo confundían o hacían una asociación con Julio Sosa, pero me parece, no tengo la culpa con Belushi y Granelli, es como para hacer un contrapunto, ¿no? Sí. Bueno, él graba Se tiran conmigo, en la segunda etapa que vuelve con Basso allá por mediados de los 60, haciendo un dúo, en la orquesta, pero no este tango, digo, haciendo un dúo, un dupla con el cantor Héctor de Rosas, otro muy buen cantor, y un tanto olvidado. Después de Rosas se sumó Carlos Rossi. Estuvo por Japón, fue un éxito en Japón, la orquesta de Basso con Belushi y de Rosas. Hicieron muchísimas actuaciones, y en el año 67 graba entonces con José Basso Se tiran conmigo. Después de eso inició la carrera de solista, ya en el legendario Caño 14, ¿no? En un cuarteto que era dirigido por Héctor Stamponi, y tenía una excelente relación con José Basso, porque, como yo se le señalaba, José Basso es un poco el lanzador de Belushi en el mundo de la capital, ¿no? En el mundo donde más se veía, donde más se sentía. Y de ahí, claro, surge después la posibilidad de que se desprenda esa actividad de solista con Osvaldo Requena en el piano, y logra hacer un disco con Requena, con una particularidad tan solidario y de tantos sentimientos, que este disco que graba con Requena, los músicos es la totalidad de la orquesta de José Basso, y los músicos, en pos de darle una mano, en pos de ayudarlo, decidieron que no figurara ninguno en este disco, que sean anónimos. Entonces, es un gesto que logra Belushi, indudablemente por su forma de ser, por su forma de sentir y por su forma de compartir. Ellos, la orquesta de José Basso, o en todo caso los músicos de José Basso, se suman a esta formación para darle el sonido a la voz de los temas que él incorporó. Para mí, un gesto que no tenía presente y que me resulta de enorme solidaridad, ¿no? Es decir, no figuran los nombres de ellos en la etiqueta ni en la portada de este disco. Así que sus últimas apariciones y sus últimas interpretaciones ya estuvo acompañado por el también rico en experiencia maestro Jorge Dragone. Así que con esta particularidad, con la triste forma en que murió, casi en soledad, podríamos decir, y en el comienzo de un nuevo año, ¿no? Qué tremendo, el repaso por arriba
de esta curiosa historia de vida de un tipo recio en la interpretación, pero que parece ser que también lo era así un poco en su vida cotidiana, más allá de que los amigos lo rescatan en el rostro adusto y serio, como un tipo noble, como un tipo generoso, como un tipo solidario. Así que el recuerdo para Alfredo Belusi en esta mañana de Radio Chascomús, en que compartimos contigo, Gustavo, este gusto de repasar algunas curiosidades de nuestra música popular y en este caso hoy ocupándonos de un intérprete. Daniel, antes de que presentes el tema, te despido yo hasta el próximo jueves y ahora queda tu presentación. Bueno, con el agradecimiento como siempre a Miguelo y a Marcos Cardoso y a la audiencia de Radio Chascomús, les propongo entonces que disfrutemos de este intérprete, de este cantor, con este lindo tema de puro kurda en su voz y con el acompañamiento de la orquesta del maestro José Basso. Y será, si Dios quiere, hasta el próximo jueves, Gustavo. Hasta el próximo jueves escuchamos a Alfredo Belusi.